Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, paso a pedirle disculpas nuevamente, pero bueno, con esto de la vuelta a la presencialidad, esta semana fue de mucha desorganización y bueno, se hace difícil salir de la escuela, volver a casa, prender la compu. Ya vamos a ver de qué manera se puede reorganizar el horario y estoy pensando también la posibilidad, se lo voy a plantear al director, a Bruno, de al menos por burbujas poder verlos, al menos con el taller de práctica. Es decir, poner un horario en el que ustedes puedan ir, una horita, un grupo, después otro día u otra hora otro grupo, o ese mismo día, pero poder tener un encuentro presencial y poder conversar todo esto que estamos trabajando, ¿sí? Porque bueno, se hace difícil en este contexto, sumado que se corte internet, no está siendo nada fácil. Pero bueno, necesitaba comentárselos y enviarles este video también con lo que pensaba trabajar hoy y organizarlos a ustedes también un poco en este espacio curricular. Bien, brevemente hago el recorrido que tenía previsto para hoy y también para ubicarlos a ustedes por dónde andamos en el trabajo y hacia dónde vamos. Dejamos la autobiografía en el primer cuatrimestre, pero en realidad siempre la vamos a seguir trabajando. Y de ahí emergieron figuras de maestros, algunos memorables desde el punto de vista positivo y otros no tanto. Son memorables, pero no con esa carga positiva que nosotros necesitamos identificar. Lo cual no quiere decir que sea importante y también lo necesitemos para trabajar, ¿no? Pero nos vamos a quedar con las características positivas de esos docentes memorables que ustedes nombraron. Y bueno, justamente la idea es, junto con el material que yo les adjunté en el grupo, donde dice como título de la autobiografía escolar a la identificación de docentes memorables, que podamos identificar, y recuperando esas autobiografías, qué características son importantes, ¿sí?, que definan a un docente y que sean a su vez buenas prácticas de enseñanza. ¿Se entiende? ¿Qué características reúne un docente para ser considerado un buen docente o que desarrolla, lleva adelante buenas prácticas de enseñanza? En esta identificación o en estas características podemos agrupar a modo de cualidades, ¿sí? Lo vamos a llamar como cualidades, las cualidades que debe reunir un docente. Y bueno, acá justamente hay un grupo de autores que las sintetiza en estos puntos, ¿no? O sea, una de las cualidades o las cualidades que debe reunir un docente son la claridad explicativa, es decir, tiene que ser claro a la hora de explicar un tema, no solo claro, sino bien adaptado al grupo de niños o al grupo de jóvenes que estoy dirigiendo esa explicación. También tiene que estar bien organizado y secuenciado, ¿sí?, ese contenido para que el niño lo pueda entender, ¿no? Con eso tiene que ver la claridad explicativa, el vocabulario adecuado también para ese grupo de niños, la capacidad organizativa y de motivación, ¿no?, para organizar y gestionar la clase, saber que hay distintos momentos, que yo empiezo con una introducción, que hay un desarrollo y que hay un cierre de esa clase, ¿no? Con eso tiene que ver la organización. Y bueno, esto de la habilidad para poder tener una relación fluida con los alumnos. Un vínculo, nosotros hablamos de vínculo. Vínculo quiere decir ida y vuelta entre docente y alumno. Es el vínculo pedagógico. Un vínculo asimétrico, ¿sí? Porque una cosa es el docente, que es el portador del saber, y otra cosa es el alumno, ¿sí? Por eso es una relación asimétrica. Y de poder, en el buen sentido, ¿no? O sea que tiene que existir esa asimetría, pero a la vez un vínculo y también un vínculo afectivo, ¿no? Hablando en términos pedagógicos, un vínculo afectivo entre el docente y sus alumnos, ¿sí? Bien, esas son como las cualidades que debe reunir un docente para ser considerado un buen docente. En sus autobiografías, algunas de estas cualidades se vieron, ¿sí? Muchos nombraron, bueno, sabía explicar, o cuando explicaba le entendíamos o no le entendíamos, era muy autoritaria, nos gritaba mucho. Bueno, ahí tiene que ver con el vínculo, ¿no? O sea que hay una cuestión del vínculo que no se está entendiendo. Por eso esto del grito, de elevar la voz, ¿sí? Ahí hay una cuestión vincular.
bueno, de motivación también. Hay muchos que hicieron referencia a docentes que los han motivado con algunas actividades, con algunas experiencias, ¿no? Ahí vemos las cualidades que ustedes pudieron expresar en sus autobiografías. Por acá dice Cabo que ser un buen profesor no implica manejar cantidad de información, sino distinguir cómo emplear lo que se sabe, cómo acceder o cómo manejar esa información, cómo aprender más, cómo realizar actividades metacognitivas con los conocimientos adquiridos. Es decir, yo como docente puedo saber un montón, pero si yo no sé cómo transmitirlo, si yo no sé tener esa apertura al otro, apertura a seguir aprendiendo, difícilmente puede ejercer la profesión, ¿sí? Eso es lo que está diciendo en síntesis esta cita, ¿sí? Bien, espero que hayan podido leer este material, que en realidad no es un material, era un PowerPoint donde yo recuperé algunas citas que me parecen importantes de autores que hacen al taller de prácticas y que justamente lo que hace es esto de afianzar la idea de que hay ciertas cualidades y características que debe reunir un docente para ser considerado un buen docente o para poder identificar buenas prácticas de enseñanza, ¿sí? Y bueno, de esto nos íbamos a la realidad que estamos viviendo hoy en las escuelas y ver si esas cualidades se ven reflejadas en las prácticas de enseñanza, ¿sí? Si hoy vemos en los docentes esas cualidades o esas capacidades o características que definen a un buen docente, ¿sí? Entonces, estamos en proceso de escritura en el Drive. Los invito a entrar de vez en cuando y ir leyendo para ver si se ven estas cualidades, si ustedes las reconocen y las identifican, para luego poder conversarlo, ¿sí? Ya sea de manera presencial, ojalá, o a través del Meet, ¿sí? De que ustedes puedan leer todas las intervenciones de todos los compañeros, o sea, vamos a enriquecernos de todas las intervenciones y ver si estas cualidades que yo les comentaba hace un ratito se ven o no, ¿sí? Si se ven reflejadas o no. Y bueno, también que puedan comentarme qué cuestiones les resultaron interesantes de esa entrevista, ¿sí? Porque hasta donde estuve leyendo, los que me han mandado, la verdad que las respuestas son muy buenas. Hablan de un ejercicio de la profesión hasta comprometido, o sea, como que asumieron la profesión con muchas ganas y la están ejerciendo con esas ganas y con esa pasión que hablábamos en el cuatrimestre anterior. Y bueno, entonces es interesante escuchar esas voces, ponerlas en discusión, debatirlas en este espacio del taller. Así que bueno, los invito a eso, a ir leyendo las intervenciones y para el próximo encuentro poder identificar esas cualidades. O no, también puede pasar. Así que bueno, queda ese ejercicio y les mando saludos, muy buen fin de semana.